Bien, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a continuar. Bueno, estamos trabajando con la parte de los filtros lineales y en este caso mencionábamos que estos filtros lineales pues tenían dos aplicaciones importantes dentro del procesamiento de imágenes. Una de ellas era el suavizado, que ya vimos dos de los filtros más utilizados para esta tarea, como era el filtro de promedio y el filtro de Gauss. Veíamos en ese caso eh, o cuando hablamos de filtrado, pues lo que habría que definir era la máscara bueno, y esa máscara pues quedaba definida a través de su dimensión y de los coeficientes internos. Entonces, en base a eso, pues se distinguía el filtro de promedio, donde el filtro de promedio, pues básicamente los coeficientes los definíamos o los encontrábamos a partir de la dimensión del filtro. Y por otro lado teníamos el filtro gaussiano, donde básicamente sus coeficientes los íbamos a encontrar o a definir a partir de la función gaussiana, donde, bueno, era necesario un parámetro adicional, además de la dimensión, que en este caso hablábamos de la desviación estándar. Entonces vimos que ambos filtros pues, los podemos utilizar o se utilizan preferentemente para suavizar imagen. Bueno, ahora vamos a señalar o a trabajar con la segunda aplicación con la cual utilizamos estos filtros que tiene que ver directamente con la detección de bordes. Entonces, estos algoritmos o métodos que vamos a utilizar para detectar bordes, pues igual siguen aplicando o utilizando el concepto de filtros lineales, donde ya sabemos que para utilizar o aplicar ese filtro lineal, pues básicamente lo que necesitamos es la operación a resolver es una combinación lineal de qué? De los coeficientes de la máscara del filtro contra los píxeles que seleccionamos en una región de interés de la imagen. ¿Sí? Bien, entonces esa misma filosofía aplica con estos filtros que vamos a ver a continuación, pero ahora digamos que van a realizar la función complementaria a lo que es el suavizado. Ahora con estos filtros, pues lo que nos va a interesar es realzar el borde o contorno de los objetos que aparecen en escena. Vean que en comparación con los de suavizado, como es el gaussiano o el promediado, ahí lo que nos interesaba era hacer una difuminación en este caso incluso nos difuminaba los bordes. En general, bueno, el objetivo era que ciertas regiones de la imagen más o menos uniformizaran el comportamiento de las intensidades de grises. Pero ahora, en el caso de los filtros que vamos a utilizar para detectar bordes, nuestro interés será que nos ayuden a resaltar o a remarcar esas diferencias que vamos a encontrar entre dos regiones. ¿Sí? Normalmente, pues esa diferencia a la que nos referimos entre dos regiones, pues tiene que ver un poco con la magnitud de la intensidad que tienen los píxeles involucrados. Entonces, vamos a llamar borde a la región de la imagen donde nos vamos a encontrar intensidades muy diferentes o una diferencia de intensidades bastante elevada o significativa entre píxeles vecinos. ¿Sí? Por ejemplo, si seleccionamos un par de píxeles y observamos que un píxel de ellos tiene bueno, nos vamos al caso extremo, ¿no? Que un píxel tiene la intensidad 0 y su píxel vecino, vamos a decir hacia la derecha, tiene una intensidad de 255, pues vean que la diferencia pues es bastante considerable porque, bueno, básicamente es todo el rango de posibles valores. Lo más seguro, si nosotros conociéramos el resto de la información o de los píxeles dentro de la imagen, pues lo más seguro es que ese par de píxeles que nosotros estamos analizando es que corresponden a un borde o a un contorno de algún objeto.
Entonces, bueno, ese es un caso ya muy extremo y digamos, pues ahí no hay mucho que hacer porque directamente comparando las intensidades, pues podemos detectar ese borde. Pero, por ejemplo, si habláramos de, no sé, de un píxel que tuviera un nivel de gris de 30 y otro de 80, pues igual, ahí también ya tenemos una diferencia. ¿Sí? Acuérdense que lo que hacemos con los filtros de suavizado era que esa diferencia de, ahorita que les comento, de 20-80, después de suavizar, pues a lo mejor nos hubiera quedado, no sé, 40-60, por ejemplo. ¿Sí? Sin embargo, ahora desde el punto de vista de los bordes, si yo tengo esa diferencia de 20-80, pues a lo mejor a mí me interesaría que, bueno, mediante un filtro, que hacer más notorio esa diferencia, ¿vale? Entonces, esa diferencia de regiones entre píxeles que vamos a denotar o que vamos a identificar a través de la magnitud de sus intensidades, es a lo que le vamos a definir o llamar borde. Bueno, también lo van a encontrar con lo que le llaman o lo que se denomina contorno, ¿sí? Entonces, siempre que hablemos aquí en imágenes de un borde o de un contorno, nos vamos a referir a un cambio, vamos a decir, abrupto o brusco entre, entre dos píxeles, ¿sí? Entre dos píxeles o más dentro de una región dentro de la imagen, ¿sí? En una dirección específica. Por ejemplo, aquí en este fragmento de imagen, eh, antes de suavizarla, por ejemplo, esta región que nosotros aquí podemos apreciar, de alguna manera podemos presumir que tiene una intensidad uniforme. Es decir, cualquier píxel de los que yo considere de esta región van a tener una intensidad muy parecida. Lo mismo si tomo un píxel o una muestra de un píxel de esta región, también vamos a verificar que está muy, ¿cómo se llama? Que está también muy bien definida. Sí, bueno, no muy bien definida, sino más bien va a tener intensidades similares. Ahora bien, dentro de esta imagen, ¿qué sucede si nos aproximamos a esta región? Observaríamos que aquí hay un cambio ya considerable. Por ejemplo, si comparáramos la intensidad de estos píxeles con la intensidad de estos píxeles, pues incluso aquí, bueno, ahora sí que por la propia intensidad, pues nos estamos dando cuenta que la diferencia ya es considerable. Ahora, si comparo estos píxeles contra estos píxeles, pues ahí la diferencia se hace más notoria. Entonces, en términos generales de toda esta región, y a partir de comparar o estar comparando las intensidades de todos esos píxeles, observaríamos que aquí efectivamente en esta franja se presenta un cambio abrupto, es decir, aquí hay unas intensidades de cierto valor eh, en comparación mayores a las intensidades de los píxeles de este lado, ¿sí? Cuando existe ese cambio entre regiones, pues nosotros ya podemos decir o podemos inferir que ahí se presenta un borde. Obviamente, vean aquí por la propia naturaleza de la imagen, aquí lo que nosotros pudiéramos cuestionar es, de estas dos opciones que aquí yo presento o que nos presenta esta imagen, una posible pregunta sería, ¿cuál columna es la que yo puedo definir como borde de esta imagen? Pudiéramos decir que es esta, pudiéramos decir que es esta, o incluso pudiéramos decir que es esta o esta, ¿sí? Entonces vean que ahí ya nos vamos a presentar a esa situación de decidir o de tomar una decisión al respecto de cuál sería la columna, en este caso, que me definiría aquí un borde, hablando en este análisis por columnas. Podemos hacer lo mismo ahora aquí por filas, y aquí en las filas
vean que aquí es un poco más claro, ¿no? Distinguir la fila de menor intensidad contra una de mayor intensidad contra una de menor intensidad, y ya también aquí podemos decir que esto puede ser el borde. Bien, pues resulta que estos algoritmos o estos filtros que vamos a utilizar para identificar esos bordes, pues nos van a ayudar un poco a discernir, en definir, por ejemplo, aquí en esta exploración horizontal, cuáles serían, los bordes, ¿sí? O bien en esta exploración vertical, bueno, perdón, fíjense, en esta exploración horizontal nos ayudarían a identificar o a definir cuál de estas columnas o píxeles nos representarían un borde, ¿sí? Y lo mismo de este lado, es decir, ahorita la pregunta que planteábamos de cuál de estas columnas puede ser el borde de estas dos regiones, pues ya mediante un procedimiento sistemático que es a través de estos filtros, vamos a definir concretamente cuál sería la frontera o el borde que delimite estas dos regiones, ¿sí? Entonces vamos a visualizar de manera cuantitativa, a través de la operación de filtro que vamos a hacer, cuál sería la región. Entonces, básicamente, cuando hablemos de métodos o de algoritmos de detección de bordes, vamos a decir que la operación básica o la función básica a la que están orientados es a buscar en qué región están sucediendo esos cambios de intensidad, ¿sí? Y normalmente, bueno, y aquí nosotros lo estamos observando en la imagen, lo más seguro es que esta columna o este renglón que nosotros vayamos a definir como borde, lo más probable, pues es que se encuentra en una zona o región donde hay un cambio considerable o abrupto en cuanto a las intensidades, ¿sí? Entonces, eso lo vamos a medir o a buscar a través de los llamados filtros de diferencia, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, porque estos filtros son los que nosotros vamos a utilizar para medir esos cambios. Entonces, cuando hablemos de la tarea de identificar bordes o contornos en una imagen, realmente lo que estamos buscando son los cambios en la intensidad de los píxeles. Entonces, ese cambio yo lo voy a hacer mediante los llamados filtros de diferencia, ¿sí? Y ahorita vamos a ver en particular a qué nos referimos con esos filtros de diferencia. Entonces aquí simplemente dice que con estos filtros o mediante estos filtros, las diferencias entre niveles de intensidad de píxel son realzadas, que era lo que les comentaba hace un momento. Si de pronto yo tengo duda entre esta columna y esta columna, pues mediante un filtro de diferencia puedo realzar esa diferencia y verificar si en efecto esto corresponde a un borde. Y luego avanzo al siguiente par de columnas, aplico el filtro de diferencia para poder remarcar o realzar esas diferencias y ver efectivamente si ahora esa columna corresponde a un borde. Entonces es básicamente lo que hacemos. Entonces fíjense, la palabra clave está en buscar cambios, ¿sí? De las herramientas de matemáticas que conocemos, ¿cuál es la operación natural o adecuada que debemos de utilizar para medir esos cambios? De las herramientas de matemática, ¿qué operación les define cambios o implica cambios? Sí, yo lo que quiero medir, acuérdense que aquí en los bordes, en las imágenes, lo que yo quiero medir es cambios en las intensidades de los píxeles. Acuérdense, lo que acabamos de definir fue que un borde
es una región en la imagen donde yo voy a encontrar un cambio considerable entre la intensidad de píxeles. Ahorita al principio yo les hablaba o les ponía un ejemplo donde les decía, ¿qué sucede si yo selecciono un par de píxeles de la imagen? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué sucede si yo selecciono un par de píxeles de esta imagen, este píxel de la parte superior y este píxel de la parte inferior? Si yo mido sus intensidades, ¿qué es lo que vamos a notar? Que este tiene una intensidad a lo mejor cercana a 200 y este tiene una intensidad cercana al 0. ¿Sí? Entonces, yo veo que existe una diferencia considerable. ¿Sí? Entonces, a eso es a lo que yo le llamo diferencia o cambio. Al incremento o decremento de la intensidad conforme yo esté avanzando de un píxel a otro. ¿Sí? Entonces, imagínense que estamos explorando la imagen píxel a píxel y entonces yo de un píxel a otro píxel tengo que medir cuál es la diferencia. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia en intensidad? Por ejemplo, si el primer píxel que yo estoy explorando tiene una intensidad de 10 y el siguiente píxel tiene una intensidad de 15, ¿cuál es la diferencia? Pues es 5. ¿Sí? Ahora, si el píxel que estoy explorando tiene 20 y el siguiente píxel tiene también la misma intensidad de 20, ¿cuál es la diferencia? 0. ¿Sí? Cuando yo me encuentro que esa diferencia vale 0, ¿cuál es la interpretación que yo le tengo que dar? Pues que la región formada por esos dos píxeles o la región a la que pertenecen esos dos píxeles es uniforme. ¿Sí? ¿Por qué uniforme? Porque tienen la misma intensidad. En cambio, ¿qué sucede si estoy ahora en un píxel de interés que mide 50 y el siguiente píxel que estoy explorando mide 150? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia sería de 100 píxeles. Entonces vean que ahí ya tengo una diferencia considerable. Bueno, de esa forma numérica, ¿yo qué me puedo imaginar ya de forma gráfica? Ya de forma gráfica lo que me estoy encontrando o lo que me debo de imaginar debido a esa diferencia numérica que encontré, que quizás estoy en una situación de este tipo, donde aquí tengo el 50 y a lo mejor acá está el 150. Entonces yo me voy a imaginar que de manera gráfica voy a tener una región así en tono oscuro que está cercana a otra región de tonos claros, ¿sí? Entonces, a esto es a lo que le llamamos borde. Es por eso que aquí yo les comento que para poder identificar o para poder definir que una región me representa un borde o un contorno de un objeto, pues básicamente me tengo que basar en los cambios, ¿sí? Entonces, los filtros de diferencia, o así se les llama, son los que buscan esos cambios. Pero ahora la pregunta es, ¿en qué consisten estos filtros de diferencia? Yo les decía o les preguntaba hace un momento que hay una operación matemática que normalmente utilizamos para medir tasas de cambio o razones de cambio, que era ¿cuál? La derivada. Es correcto. Entonces, acuérdense que la operación derivada lo que nos mide son razones o tasas de cambio. Por ejemplo, ustedes cuando están hablando del jacobiano o de las velocidades de articulación de los robots, ustedes lo que miden o llegan a medir con algunos sensores es su posición angular. Y luego a partir de la posición angular, ¿qué es lo que hacen para medir la velocidad angular? Lo que hacemos es una tasa de cambio de la posición angular o una razón de cambio de la posición angular respecto al tiempo, que básicamente esa tasa o ración de cambio respecto al tiempo, pues nos está proporcionando
la velocidad angular. ¿Sí? Entonces, bueno, o dicho de otra manera, la velocidad angular no es otra cosa más que la tasa de cambio de la posición angular en relación al tiempo. O bien, la velocidad es el cambio en posición, en este caso angular, respecto al tiempo. Entonces vean que hacen una derivada y obtienen ese cambio. En nuestro caso, como lo que nos interesa medir a nosotros es el cambio en la intensidad de los píxeles, pues entonces voy a aplicar una derivada a ese cambio en intensidad. Que acá esa tasa de cambio, pues simplemente para nosotros o en imágenes, simplemente lo traducimos como un borde. También le pudiéramos llamar velocidad de cambio de intensidad, pero bueno, no es el caso, ¿no? Ni está así definido el concepto, sino simplemente se define como un borde. El borde o los píxeles o regiones de la imagen donde yo encuentro cambios de intensidad de mayor magnitud es lo que definimos como borde. Es por eso que debemos de cuantificar esos cambios. ¿Y cómo vamos a cuantificar esos cambios? Pues los vamos a cuantificar a partir de la derivada. Entonces, ¿qué es básicamente lo que decimos después? Dice, la forma básica de construir estos filtros es mediante la derivada. En otras palabras, una solución directa o para poder implementar estos filtros, pues es encontrar una máscara o kernel que me represente a la matriz de filtro, pero cuyos coeficientes me hagan la operación de derivar. ¿Vale? Bueno, ahorita vamos a ver por qué la operación natural sería la derivada. Fíjense, vean, esta imagen o este fragmento de imagen lo voy a representar en 3 dimensiones. Esta sería su representación tridimensional. ¿Sí? Entonces, fíjense, en esta representación tridimensional, el color oscuro, ¿a qué intensidad tiene? Tiene intensidad o qué magnitud tiene? Tiene magnitud baja. Es decir, acuérdense, el color negro en tonos de gris es el 0 y el color blanco es el 255. Entonces, quiere decir que una región oscura tendrá niveles más bajos y una región clara tendrá niveles más altos. ¿Sale? Que es básicamente lo que yo tengo aquí en esta representación tridimensional. En este caso, lo que estoy representando en 3D es la intensidad de los píxeles. Vean, los tonos estos azules me están representando el oscuro y estos me están representando los colores claros, ¿sí? Una intensidad más elevada. Bien, ahora, aquí en lo que hay que poner atención es en los bordes. Aquí, ¿quiénes serían los bordes? Sería esto, miren. Aquí en la parte central del color claro, vean cómo la superficie es casi plana. Lo mismo pasa, lo mismo sucede en la región central de los tonos oscuros, ¿sí? Vean cómo ahí, digamos, que la podemos considerar casi como plana. En otras palabras, o de otro modo, ¿cómo podemos decir? Que aquí la región es uniforme, tiene los mismos tonos de gris. Y aquí también, ¿cómo es? También es uniforme porque tiene los mismos tonos de gris. Vean dónde está cambiando de manera considerable o de manera abrupta. Es precisamente en qué región, en lo que nos representaría el borde, que es aquí, y el otro borde que tenemos de este lado. ¿Sí? Entonces vean que si nosotros tenemos una forma de medir ese cambio de intensidad, de alguna manera, pues entonces estaremos detectando las regiones de la imagen donde existan bordes o cambios de intensidad considerable, vamos a decir, entre una región 1 y una región 2. Vean que donde no existen esos cambios tan grandes, aquí en términos ideales, si todo fuera aquí del mismo tono, ¿cómo observaríamos esto? Observaríamos todo planito, en color blanco, que es los niveles altos,
y aquí todo planito en color oscuro, que sería el negro, todos en niveles más bajos, ¿sí? Pero bueno, estamos observando, vean que hay regiones donde se observa no tan plano o no completamente plano, pero es precisamente porque la imagen, vean cómo está, o sea, no está uniformemente, bueno, no tiene un comportamiento uniforme, ¿sí? A lo mejor habría la pena graficar después de suavizar, bueno, pero ahorita no es el caso del suavizado. Aquí más bien el caso es de los bordes, y vemos que en esta representación 3D, pues sí nos damos cuenta de que los cambios o la mayor tasa de cambio de intensidad, ¿dónde la vamos a encontrar? En las regiones que pertenecen a los bordes de un objeto. En este caso, bueno, aquí supongamos que estos cuadros en color blanco es un objeto y que este cuadro en color negro es un objeto, ¿sí? Entonces, si yo quiero identificar este objeto, pues tengo que primero definir sus bordes. Igual, si quiero medir este objeto, pues definir aquí sus bordes. Vean entonces que en esos bordes o en esta región aparecen esos cambios de intensidad, ¿sale? Fíjense, aquí para mayor claridad, y otra vez insistir en que la operación que nos va a ser de utilidad es la derivada. Vamos a suponer que de esta imagen yo solamente voy a tomar una fila arbitraria, cualquiera, y les voy a representar esa fila de la siguiente manera. Imaginemos lo siguiente, acuérdense, este es el origen de la imagen, ¿sí? Por lo tanto, este es el eje X y este es el eje Y, ¿vale? Entonces, voy a seleccionar un valor fijo de Y. Ese valor fijo de Y, solamente para efectos ilustrativos, pues es cualquiera que pase por esta región, ¿sí? Entonces, voy a construir una gráfica del perfil de esta gráfica 3D, que es la intensidad, para un valor fijo de la coordenada y para todos los valores de X, ¿sí? En otras palabras, aquí de esta imagen, acuérdense, este es X y esta es Y. Voy a seleccionar un valor de Y fijo y voy a graficar esto como voy a representarla como una gráfica de una dimensión, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que sucede. Bueno, hasta acá, que sería esto, ¿sí? Aquí el eje horizontal me representa la coordenada X. El eje vertical me representa la intensidad, ¿vale? Y este es un valor fijo de Y. Es por eso que aquí ya no aparece representada. Simplemente estas tres dimensiones, si yo tomo un valor fijo de Y, se convierte en una bidimensional, donde este es X y esta es la intensidad Y. Aquí en este caso, o este fragmento de gráfica, ¿a quién me está representando? Me está representando a este. Vean, donde tengo un nivel bajo, aquí va subiendo, se queda en una intensidad alta y luego disminuye y otra vez regresa a una intensidad baja. Que es básicamente lo que estoy tratando de ilustrar aquí. Tengo una intensidad baja, vean en el borde va subiendo, llega a la intensidad alta, que es un color claro, hasta que empieza otra vez a bajar. ¿Dónde empieza otra vez a bajar? Aquí en el borde. Sí, más o menos queda claro esto que les digo. Si estamos claros esto que les estoy representando o yo ya no. No, sí está claro. Ok. Bien. Bueno, también aquí me pregunto uno de sus compañeros si pudiera ser por colores. Aquí, bueno, dentro del procesamiento de imágenes, vamos a decir que la forma natural de identificar estos, bueno, no sé si la pregunta que me haces al respecto de los colores también está orientada para la detección de bordes, o no sé si también te refieres a eso mismo.
porque, bueno, les digo, porque de manera natural, para poder medir o detectar estos cambios es a través de una derivada. Entonces, incluso si utilizáramos una imagen a color, lo que les comentaba yo al principio, tendríamos que utilizar el operador o estos filtros de diferencia, pero para cada una de las capas de color. Tal vez aquí, bueno, no sé si esta pregunta también te refieras a que utilices colores. Es decir, que tú digas, poner un objeto de un color y el fondo de otro color. No sé si también tu pregunta vaya en ese sentido, de que dices, bueno, entonces utilizo colores y pongo tal color, no sé, pongo un color verde y pongo de fondo un color rojo, ¿no? Bueno, digamos, y ya hablando de una implementación de un sistema de visión, pues sí se puede aplicar esa estrategia, eh, pero bueno, ahí llegaríamos a lo siguiente, fíjense. Ahí a final de cuentas, si ustedes quieren utilizar los colores, acuérdense que otra de las tareas pues es optimizar. Entonces, ¿qué es optimizar? Pues procesar una menor cantidad de datos. Aquí nada más tengan en mente que siempre que utilicen imágenes a color, la única diferencia contra los niveles de gris es que este, tienen que procesar más matrices de datos, ¿vale? Obviamente, si ustedes en la aplicación que van a hacer con el sistema de visión tienen bien controlada la iluminación y ustedes ya saben que de las tres capas de color RGB, con una de ellas es suficiente para encontrar lo que están buscando, entonces igual, o sea, no hay problema, se puede resolver con color y se puede procesar una sola capa para poder encontrar lo que estamos buscando, o sea, es válido, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues sí les hago ese comentario, pero eh, sería solamente bajo la condición de que nuestro sistema de visión tenga bien controlado el sistema de iluminación y desde el punto de vista de optimización, es decir, que no consumir mucho tiempo en procesar datos, quizás que solamente nos basemos en una de las capas, ¿sale? Pero les digo, así de manera particular, si lo que nosotros quisiéramos es encontrar objetos dentro de la imagen donde es importante conservar, por ejemplo, la forma, pues no hay de otra más que primero encontrar esos contornos. Y la forma más habitual, o creo que yo más sistemática para encontrar esos contornos, es utilizar una derivada. Y ya independientemente de si hablamos de imágenes a color o si hablamos en imágenes de tonos de gris, ¿vale? Entonces, bueno, eso es lo que les quiero transmitir, que independientemente de la información, es decir, si está en tono de gris o a color, si lo que me interesa es medir el contorno, entonces lo común es derivar. Ya luego vamos a ver que es una derivada, pero también vamos a encontrar variantes. Pero esas variantes principalmente van dirigidas a mejorar lo que es puramente la operación de derivada, ¿vale? Entonces, bueno, no sé si aclaré lo de la pregunta, eso de las imágenes a color, sino igual, bueno, pues aquí sigo al pendiente de las preguntas, ¿sí? Pero así de manera natural, cuando necesitamos identificar bordes o contornos, es utilizar derivadas. Bien, entonces decíamos que esto nos está representando, vamos a decir, una fila de la imagen, ¿vale? Entonces vean cómo se comporta la intensidad. En una región uniforme, pues la intensidad es constante. Bueno, aquí obviamente estoy dibujando algo ideal, ¿no? Donde en esta región la intensidad es constante, por eso está así como una línea recta, horizontal. Pero luego vean en el borde cómo empieza a crecer de manera muy suave esa intensidad.
y luego otra vez empieza a crecer hasta llegar a otra región donde la intensidad otra vez es mayor, pues, pero también queda uniforme. Por eso se ve aquí constante. Hasta que llega al otro borde y luego otra vez empieza a decrecer. ¿Hasta dónde? Hasta que llega otra vez a otra región uniforme. ¿Sí? Entonces quiere decir, o nosotros podemos presumir debido a este comportamiento de las intensidades, que lo que hay aquí, lo más seguro es que sea un objeto que se encuentra sobre un, bueno, es un objeto que está aquí aislado sobre la imagen. Esto nos estaría representando el tono o nivel de gris del fondo de la imagen. Es una interpretación que le podemos dar. Ahora bien, nuestra intención es medir esto para poder identificar precisamente dónde exactamente nosotros pudiéramos definir el borde. Bueno, vamos a ver si... Vamos a ver si me deja dibujar con esto. Fíjense. Ok. Aquí, ¿cuál es la clave? Pues aquí si lo vemos simplemente como una función matemática, apliquemos el concepto de la derivada. ¿Cuál es la interpretación geométrica de la derivada? ¿Qué es lo que nos mide? ¿Qué es lo que nos está midiendo la derivada? ¿O cuál es su interpretación geométrica? ¿Se acuerdan? ¿Qué representa la derivada? Bueno, de la geometría, la derivada le representa la pendiente o la tangente, etcétera. En particular, bueno, hablemos de la pendiente. ¿Sí? Entonces, fíjense, si hablamos de la pendiente, les pregunto, desde este punto hasta este punto, o la primera división, ¿cuál es el valor de esta pendiente? ¿Desde ¿Cuál cuál es el punto a valor cuál de esta punto? pendiente? Perdón. ¿De qué punto a qué punto? Ah, del primer segmento, desde aquí hasta aquí. ¿Cero? Ok, efectivamente. Como es una línea recta horizontal, ahí la pendiente vale 0. Entonces aquí en la gráfica lo dibujamos y nos va a quedar ahí en 0. Y en el siguiente fragmento o segmento, digamos, de la primera es, bueno, fíjense, ¿qué pasa en el siguiente segmento? Es decir, desde aquí hasta aquí. Aquí observamos que aquí la función empieza a crecer. Vamos a suponer que ese crecimiento es uniforme. Entonces, ahí lo que nosotros vamos a observar es un cambio. Si nosotros tomamos aquí un par de puntos de este segmento, ¿cómo observaríamos la pendiente? Bueno, voy a dibujar aquí algunas líneas nada más para ver lo que les quiero comentar. Fíjense, vamos a suponer que tomo dos puntos y trazo una pendiente. ¿Vale? Ahora,
voy a tomar otros 2 puntos dentro de ese segmento. ¿Qué es lo que le está pasando a la pendiente? Vean, en los primeros puntos, aquí yo tengo una pendiente. Obviamente esto empezó aquí en 0, que es el valor de pendiente que traemos aquí atrás, ¿sí? Y luego tomamos el siguiente par de puntos y la pendiente empieza a crecer. Y luego tomamos otro par de puntos y la pendiente empieza a crecer, ¿vale? ¿Hasta dónde? Hasta que se encuentra, o cuando llegamos hasta este extremo. Entonces, aquí vemos que la pendiente está creciendo de manera uniforme. Y eso aquí de forma gráfica lo puedo representar así. ¿Sí? Entonces vean, aquí la pendiente empezó a crecer. Y luego, ahora, ¿qué va a pasar? Va a crecer hasta un valor máximo. En ese valor máximo aquí se va a encontrar un punto de inflexión y entonces en el siguiente segmento, ¿qué le pasa a la pendiente? De ese máximo, ahora esa pendiente va a empezar a ¿qué? A decrecer. Y entonces, para indicar que la pendiente está decreciendo, eso lo puedo dibujar de la siguiente manera, ¿sí? Vean, aquí la pendiente estaba creciendo y luego aquí empieza a decrecer. ¿Hasta cuándo? Aquí la pendiente o la línea recta va a quedar completamente horizontal. Entonces aquí otra vez la pendiente se hace 0. Como se hace 0, pues otra vez aquí lo que yo voy a tener que va a ser una línea recta, ¿sí? Obviamente en 0. Y ahí lo tenemos. Entonces aquí la pendiente crece y luego decrece hasta 0. Y luego aquí, ¿qué sucede? Hasta este punto, ahora, ¿qué le va a pasar a la pendiente? Empieza a decrecer. Entonces, empieza a decrecer, por lo tanto, yo la puedo dibujar así. ¿Y qué le pasa en el siguiente segmento? Otra vez, fíjense, aquí empieza a decrecer hasta un cierto valor, que va a ser en el punto de inflexión. Y luego aquí empieza a crecer. ¿Hasta dónde? Hasta que llega otra vez a una región uniforme. Y en esta región uniforme, como ya no hay cambios, como ya las intensidades son constantes, pues otra vez ahí vamos a tener un 0. Y ahí está. Vean, esta curva, o la curva de la parte superior, ¿qué me representaba? Me representaba las intensidades de una fila que decíamos. Esta es la gráfica de una fila contra todas las columnas. Si yo le aplico la derivada a estas intensidades, vean lo que obtuve. Este sería el resultado de haberle aplicado la derivada a estas intensidades. ¿Qué pasó? Que donde la región era constante, perdón, donde la región era uniforme, y cuando digo uniforme quiere decir que los píxeles tenían la misma intensidad, es decir, o bien todos tenían intensidad 0, o bien todos tenían intensidad 20, o bien todos tenían intensidad 50, o bien todos tenían intensidad 200.
Eso quiere decir que es uniforme, que tienen la misma intensidad. Entonces vean que la derivada lo que hace, que cuando la intensidad es uniforme o es constante, la hace cero. O es cero, pues, por su definición. Pero vean qué es lo que sucede cuando observa cambios en las imágenes o en las intensidades de los píxeles. Lo que hace, vean cómo va cambiando la derivada. Aquí lo que estamos observando es que si vamos de una región en tonos oscuros hacia una región de tonos claros, entonces vean qué pasa con la derivada. La derivada es o tiene valores positivos. En cambio, si vamos de una región de tonos claros a tonos oscuros, vean qué valores nos da la derivada. Intensidades negativas. ¿Sí? Entonces, ahora imaginemos que esta derivada se la vamos a aplicar a todas las filas. Y entonces ahí, ¿qué es lo que estamos encontrando? Fíjense, si se las aplicamos a todas estas filas, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Pues aquí simplemente deberíamos encontrar aquí una curva de este lado, aquí plano y otra vez una curva de este lado. ¿Vale? Entonces, este es el efecto que obtendríamos de aplicar la derivada. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta o comentario. No, profe, todo bien. Ok, bien. Si no tenemos preguntas o comentarios hasta aquí, bueno, vamos a dejar la sesión hasta ahí el día de hoy. Y bueno, continuamos en la siguiente, ¿vale? Nada más recordar, bueno, que mañana tenemos su primer examen parcial. Entonces, pues nada más vénganse ahí preparados con sus, pues ahí que tengan las notas a la mano. Y bueno, mañana nos vemos. Voy a abrir aquí la sesión para describir un poco el examen y para hacer, bueno, para ver si tienen alguna duda sobre las preguntas que vengan. Y ya si no, pues ya lo resolverán cada quien ahí en casa. Y yo aquí estaré conectado algún tiempo para en línea pues, para estar resolviendo dudas en caso de que las haya. Me preguntan sobre el horario. Entonces, en principio lo teníamos programado a qué horas, a las 11. Entonces, bueno, vamos, me preguntan si se recorre, no sé, a las 11:30. Es que no, un profe nos iba a explicar cómo iba a hacer su examen de 10 a 11, creo. Ok. Entonces creo que a las 11 está bien. Nada más porque pensábamos que como recorrimos su... ¿A esa a las 11? La Oh. hora, ajá. No, sí no lo puedo recorrer a las 11:30. Ya me andan diciendo que sí es a las... Sí, no hay problema. Nada más confírmeme, a las 11:30 está bien. Sí, a las 11:30 está bien. Bueno, entonces los espero aquí en línea. De todos modos, yo previamente voy a cargar el examen en aula virtual. De hecho, es la forma como vamos a hacer. Ustedes lo descargan de aula virtual, que iba a estar disponible ya a la hora que dijimos. Y ya nada más voy a establecer aquí una videoconferencia para dar indicaciones. ¿Sí? Pero sí, a las 11:30 quedamos. Muchas gracias, profe. Ok. Bien, entonces si no tienen comentarios adicionales, pues de mi parte por hoy sería todo y nos vemos en la siguiente sesión. Que tengan buena tarde. Igualmente, profe, cuídese. Hasta luego. Gracias.